Ella es una especialista en educación, una especialista que se ha dedicado muchos años a el trabajo con grupos colegiados. Ella es Sandra Sanz Martos, es doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad de Aborto de Cataluña, licenciada en Documentación por la Universidad de Granada y en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Esa es su formación inicial. Actualmente es profesora de los estudios de Ciencias de la Información y vicedecana de Alianzas, Comunidad y Cultura. Como investigadora es miembro del grupo de investigaciones en aprendizaje y medios y entretenimiento, GAME en sus siglas, reconocido como un consolidado grupo de investigación por la Generalitat, y sus intereses se centran en el aprendizaje colaborativo y el intercambio de información, experiencias y conocimiento a través de la red y más recientemente en temas relacionados con la igualdad de género y comunicación. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Sandra Sanz Martos, quien hoy nos comparte su información. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Un saludo muy afectuoso desde Barcelona, España. Me hace muchísima ilusión participar en este foro y agradezco a todas las entidades que hayan contactado conmigo y me puedan permitir estar aquí con todas vosotros y vosotros esta tarde. Espero que mi ponencia os sea provechosa. Yo no me he especializado tanto en la aplicación de las comunidades de práctica en ámbitos docentes, aunque sí que he estudiado algunos casos, que son los que voy a compartir esta tarde aquí con vosotras y vosotros, que espero que os sean útiles y de inspiración, y espero en general que la conferencia se adapte a vuestras necesidades. Voy a intentar compartir la presentación. A ver si la veis. Sí. Voy a poner a modo de presentación un segundo, que el Zoom no lo utilizo mucho y a veces, vale, yo creo que ahora se ve bien. Bueno, la conferencia que voy a compartir aquí con todas ustedes y todas vosotras es el impacto escolar de las comunidades de práctica. Siempre me gusta empezar estas charlas, estas conferencias, citando al maestro Antonio Machado, que decía en el finales del siglo XIX, principios del XX, ya decía: en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. A mí me pone siempre un poco la piel de gallina esta cita, porque me sorprende que Antonio Machado en su época tuviera tan claro las bondades de compartir el conocimiento, las buenas prácticas, la experiencia. Es cierto que guardarse todo eso para uno mismo o una misma es muy estéril, y donde crecemos y donde avanzamos es compartiendo el conocimiento y progresando juntos en este crecimiento y en esta cultura de compartir. Voy a intentar compartir con vosotras y vosotros, valga la redundancia, estos contenidos. En primer lugar, me gustaría aclarar el concepto de comunidad y distinguirlo de otras cosas que no son una comunidad, porque para hablar de comunidades de práctica primero tenemos que entender qué es una comunidad. También intentaré hacer un esbozo de los tipos de comunidades, centrándome en aquellas que consideramos comunidades de valor,
porque son las que aportan valor a la organización o al centro educativo en el que se dan. Después nos centraremos explícitamente ya en lo que son las comunidades de práctica y los grupos de trabajo, para distinguirlos también unas de otros. Y iremos abordando poco a poco las características de las comunidades de práctica. Me centraré en 3 casos que espero que os resulten inspiradores y útiles. Y desde estos casos analizaremos, los factores de éxito de las comunidades de práctica, aquellos elementos que favorecen su funcionamiento y su consolidación. Y después, casi por último, los beneficios que estas comunidades aportan a las organizaciones o las entidades, en este caso entidades educativas, centros educativos. Y por último, las conclusiones. Bien, antes de esto me gustaría hacer una pequeña previa porque las comunidades de práctica es un término que se viene utilizando a veces como palabra comodín. Se usa para hablar de cualquier grupo de trabajo, de cualquier actividad o cuestión que parezca que hay algo que se mueve y que da algún tipo de fruto. Y es algo un poquito más complejo que esto, ¿no? Y en paralelo también han salido muchos términos que vienen a describir las bondades que tiene lo de compartir conocimiento. El término de multitudes inteligentes que ya acuñó Howard Reingold a finales del siglo XX, la inteligencia colectiva, de Pierre Levy, charismo de Isaac Mao. Todos estos términos sirven para definir o describir el valor de compartir el conocimiento, que la suma de las inteligencias de los individuos siempre son superiores o siempre superior a la inteligencia individual. Llega un momento que las inteligencias individuales no pueden avanzar y es necesario sumar las inteligencias de un grupo para poder progresar como sociedad o como comunidad científica. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a centrarnos ahora en distinguir el concepto de comunidad de otras cosas que no lo son. Y empecemos por algo que se suele confundir con bastante facilidad, sobre todo cuando estamos hablando de comunidades virtuales. Luego hablaremos un poco de la diferencia entre una comunidad virtual y una comunidad presencial. Básicamente, evidentemente, es que utilizan una plataforma tecnológica, pero se utiliza con mucha facilidad la red social, la comunidad, como si fueran sinónimos y no lo son. Hay diferencias importantes. Si estuviéramos presencialmente, si hubiera podido estar con vosotros y vosotras en directo, os hubiera preguntado cuál de estas 2 imágenes pensáis que se corresponde a una red social y cuál a una comunidad. Os dejo un segundo para que penséis en solitario, un segundo de silencio. Bien, hay una pista muy evidente, que la imagen de la derecha según estoy mirando yo a la pantalla, corresponde a una comunidad religiosa y en el mismo nombre se da la pista de lo que estamos hablando. La imagen de la izquierda es mi agenda personal, son teléfonos de mis contactos. Y me gustaría que vierais la diferencia. Cuando hablamos de una red social estamos pensando en las plataformas de redes sociales, en lo que denominamos los social media, que en realidad es una herramienta. Lo que pasa dentro de esas redes sociales, de esos social media, es la red social. Son los contactos, son las relaciones entre los individuos que forman parte de esa red.
Pero no hace falta ir a una plataforma virtual para hablar de una red social. Nuestra red de contactos, la gente con la que nos relacionamos habitualmente, desde tu dentista, pasando por el frutero, el fontanero, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todas estas personas forman parte de tu red social. Pero la diferencia está en que el vínculo que tienes con estas personas es diferente, tienen diferentes grados de proximidad. Evidentemente, tu relación con tu familia no es la misma que tienes con el fontanero o con tu dentista. Entonces, ahí el factor de cohesión, el vínculo, el compromiso es diferente en cada caso. Por tanto, hablamos de red social, porque son diferentes nodos y el factor de cohesión y de compromiso es menor que en el caso de una comunidad. Porque cuando estamos hablando de comunidad, ya el vínculo es distinto y nos sentimos comprometidos y nos sentimos parte de esa comunidad. Y ahora avanzamos un poco más en el concepto de comunidad. Me gustaría que pensarais a qué comunidades pertenecéis, así de manera natural. Seguramente muchos de vosotros o vosotras vivís en edificios y formáis parte de una comunidad de vecinos. Por supuesto, todos y todas formáis parte de comunidades educativas. Y, por ejemplo, en un estado un poquito más alto y elevado, en España, por ejemplo, hablamos de comunidades autónomas cuando nos referimos a diferentes regiones. Todas estas entidades, comunidad de vecinos, comunidad educativa, tienen unas características comunes, que es o que son que comparten cosas. ¿Sí? Compartimos edificio, instalaciones, servicios, áreas territoriales y en realidad, en un sentido un poquito más amplio, compartimos intereses, que es algo que quiero destacar. Como miembros de una comunidad de vecinos nos interesa que el edificio esté bien, que si hace falta se pinte, que el ascensor funcione, que haya un servicio de limpieza. ¿De acuerdo? Y todas y todos nos sentimos de alguna manera comprometidos con el buen funcionamiento de ese edificio, de esa comunidad de vecinos. ¿Sí? Lo mismo nos pasa con una comunidad educativa, que somos miembros de la comunidad educativa, tanto el profesorado como el alumnado, como las familias, los padres o las madres o los tutores de los alumnos o alumnas de cada centro. Todos formamos parte de esa comunidad educativa. ¿Por qué? Porque tenemos interés en que esa comunidad educativa funcione correctamente, tanto desde el rol de alumno o alumna, como desde el profesor o profesora, o como desde las familias. ¿Sí? Seguimos avanzando. Existen tantos tipos de comunidades como intereses de sus miembros. Y eso es muy importante que también quede claro. Porque el tipo de comunidad vendrá definido por el interés de sus miembros. Y aquí os he puesto un ejemplo que se aleja bastante de nuestro interés de hoy, que es una comunidad de fans. A todos os suena y algunos y algunas igual hasta sois miembros de alguna comunidad de fans. Yo aquí he puesto a mi querido David Bisbal, que seguramente conocéis, de la que soy muy fan. No formo parte de su comunidad, pero sí que lo sigo bastante. Y quiero que veáis que al final es una comunidad de fans. ¿Por qué? Porque tienen interés en un cantante en este caso, o puede ser un actor o una actriz, ¿de acuerdo? Siguen sus giras, el merchandising, todas las novedades de los nuevos discos, singles,
¿de acuerdo? Y en ese sentido están compartiendo información, están al tanto de todo lo que está pasando, se informan los unos a los otros. Bueno, ya vamos viendo que nos vamos acercando a algo que puede parecerse una comunidad de prácticas, aunque estamos muy lejos, pero que veáis un poco que existen tantos tipos de comunidad como el interés de sus miembros. En este caso, el interés por un cantante. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero a nosotras nos interesa, a nosotras y a nosotros nos interesan específicamente tres: las comunidades que denominamos de valor. Aquí os he puesto las otras dos que no son la comunidad de práctica, ¿vale? Porque serían comunidad de práctica, comunidad de interés y comunidad de aprendizaje. Ahora me voy a centrar para distinguirla de la comunidad de práctica en estas dos: las comunidades de interés y las comunidades de aprendizaje, que son muy útiles también y tienen muchos beneficios, ¿sí? Solamente la comunidad de aprendizaje a muchas de vosotras y a muchos de vosotros os resultará más familiar. Las comunidades de interés quizá no tanto. Os voy a explicar un poquito con detalle las diferencias. Empezamos por la comunidad de interés. Una comunidad de interés es un grupo de personas que, como su propio nombre indica, tienen interés en una cuestión concreta. En este caso suelen ser, de forma más generalizada, en aficiones y hobbies. Por eso he puesto la foto de un jardinero, porque además existe en Estados Unidos una comunidad de jardineros muy potente, con muchísimos miembros, porque las comunidades de interés también se caracterizan porque tienen un volumen de miembros muy alto, que además son muy longevas, porque en el momento que algún miembro abandona la comunidad, se sustituye rápidamente por otro y duran muchísimo tiempo y van creciendo y renovando los miembros con frecuencia y manteniendo el volumen de actividad de manera fácil y natural. Pero más allá de los hobbies y las aficiones, también podemos encontrar comunidades de interés en el ámbito profesional. Y no sería descabellado pensar en una comunidad formada por profesores y profesoras de un centro, o en mi caso, por profesoras o profesores de universidad. ¿Y qué haríamos en este tipo de comunidad? Pues principalmente compartir información, que es diferente de compartir conocimiento, que ya lo veremos con las comunidades de práctica. En este caso, pues podemos compartir información, por ejemplo, sobre procesos de oposiciones para poder optar a una plaza pública de profesor, que en España es habitual. El conocer cuando hay convocatorias de las oposiciones que se presentan para poder optar a una plaza pública de profesor en los centros públicos. ¿Sí? Es estar al tanto de las nuevas normativas o las nuevas leyes de enseñanza. ¿Vale? En el caso de España, pues cuando pasamos de la LOCSE a la LOSU y cosas de este tipo, ¿no? Que implica cada ley nueva o cada normativa, cómo se aplica. En el caso, por ejemplo, de los profesores universitarios, cuando en Europa pasamos a lo que se llamó el Plan Boloña, el espacio de educación europeo superior, que pasamos a un sistema diferente de créditos, de las asignaturas, etcétera. Fue un proceso de cambio importante, pues podía ser también un momento para informarnos de cómo se traduce el número de horas lectivas por el número de créditos, las competencias, un montón de vocabulario de alguna manera que apareció nuevo en aquel momento, ¿no? Bueno, pues eso sería un tipo de comunidad de interés. Estamos hablando más bien de cuestiones a nivel más informativo. Es verdad que a veces se puede compartir más cosas de conocimiento, pero es más a nivel informativo, y si en el caso cuando hay conocimiento siempre se atribuye más a cuestiones de hobby o cuestiones que no están tan directamente relacionadas con la praxis o la práctica profesional. Por otro lado, tenemos las comunidades de aprendizaje. Seguro que estas os resultan mucho más familiares porque se aplican habitualmente en el ámbito escolar.
pero no solo y no siempre en el ámbito escolar. Pero bueno, un caso muy fácil sería organizar una comunidad de aprendizaje con alumnos de la asignatura de matemáticas, que los alumnos o alumnas más avanzados o aventajados ayudaran a sus compañeras y compañeros a entender cómo se resuelven los problemas de matemáticas. ¿De acuerdo? Esto es muy beneficioso en muchos sentidos y ya lo veremos también aplicado a comunidades de práctica porque, como seguro que todos vosotras y vosotros sabéis, los alumnos aprenden muy bien cuando tienen que explicar a sus compañeros y compañeras las cosas. Nada se aprende mejor que cuando lo explicas a los demás, porque se te queda mucho mejor. Y además también hablan un lenguaje común y entienden quizá a veces mejor entre iguales a los compañeros de clase los unos a los otros que desde un lenguaje de un profesor a un alumno o alumna, ¿sí? En el caso de las comunidades de aprendizaje aplicadas al ámbito docente son muy claras, pero tampoco perdamos de vista que también se pueden crear o pueden surgir, mejor dicho, comunidades de aprendizaje vinculadas al ámbito más profesional. Pongo ejemplos. Por ejemplo, en algunas empresas que a lo mejor se ha adoptado un nuevo software, un nuevo programa para realizar alguna tarea que sea habitual el trabajo de estos profesionales y hay que aprender a manejar esa tarea, esa herramienta, perdón, ese software. ¿Sí? Y entonces es habitual que los compañeros y compañeras de profesión pues ayuden a entender el manejo de la herramienta, compartir algún truco o ir avanzando un poco entre todos, en vez de leerse cada uno de manera individual el manual de cómo se utiliza ese nuevo software, pues ayudarse los unos a los otros o las unas a las otras a aprender el manejo de esa nueva herramienta, de ese nuevo software, ¿sí? Eso sería una comunidad de aprendizaje porque estamos aprendiendo a manejar esa herramienta. No estamos compartiendo conocimiento explícito sobre nuestra praxis diaria. Porque aquí vendría el tema de las comunidades de práctica. Y aquí os he puesto esta definición. Las comunidades de práctica son un grupo de personas que desempeñan la misma actividad o responsabilidad profesional. Esto es muy importante porque a veces nos encontramos con actividades que se denominan comunidades de práctica, que en realidad no lo son tanto, podrían ser una comunidad de interés, pero no de práctica, porque para poder compartir la praxis diaria es necesario que se desempeñe la misma actividad o responsabilidad profesional para poder compartir el mismo lenguaje y entenderse. Capítulo, ¿vale? Las comunidades de práctica son un grupo de personas que desempeñan la misma actividad o responsabilidad profesional que, preocupados por un problema común o movidos por un interés común, profundizan en su conocimiento y pericia en este asunto a través de una interacción continuada. Esa definición es mía, una adaptación de la que publicó Etienne Wenger en su momento. Y esta la, digamos, intenté, ahora no quedará muy modesto esto, pero bueno, intenté mejorarla en mi trabajo de tesis doctoral. Ahora vamos a distinguir las comunidades de otros tipos de grupos y equipos de trabajo, ¿vale? Así un poquito rápido, pero para que quede claro, porque a veces, lo mismo que hablábamos de que se utiliza el término de red social y comunidad de práctica de una manera casi como si fueran sinónimos cuando en realidad no lo son, también se atribuyen a veces el término comunidades de práctica a grupos y equipos de trabajo que en realidad no son comunidades. ¿Sí? Y la diferencia está en lo que hablábamos antes. Las comunidades comparten intereses. Sin embargo, los grupos y los equipos de trabajo o equipos de proyecto se mueven por objetivos. Cuando esos objetivos queden cubiertos, el equipo o el grupo de trabajo desaparecerá.
o pasará a realizar una nueva tarea. Sin embargo, en las comunidades, mientras duren los intereses de sus miembros, esa comunidad permanecerá en el tiempo y superará incluso cambios internos de estructura y otras cuestiones, porque el interés de sus miembros estará por encima de cualquier otra circunstancia. ¿Sí? Recapitulo y recuerdo. Las características de las comunidades de práctica. Misma actividad o responsabilidad profesional de sus miembros, y estos deben profundizar en su conocimiento y pericia, en su experiencia profesional, en su práctica profesional, que es distinto de aprender el uso de una herramienta o un software, como veíamos las comunidades de aprendizaje, que es distinto de aprender o de compartir información sobre un hobby o sobre una cuestión más general relacionada con la profesión, pero no de la praxis diaria, que es distinto de trabajar por un proyecto, por resolver un problema, por mejorar un proceso, que serían los equipos de proyecto, equipos o grupos de trabajo. Es distinto eso que profundizar en su conocimiento y pericia. Pasa muchísimo que cuando un equipo de proyecto se dedica, por ejemplo, a intentar mejorar un proceso, se confunda con una comunidad de práctica y no lo es. ¿De acuerdo? A todos estos factores, os he puesto aquí esto muy breve, se le añade eh, la función del moderador. Es decir, para que una comunidad de práctica, sobre todo si es virtual, pueda funcionar bien, es necesario añadir el moderador que ayude a identificar los aspectos más importantes que esa comunidad quiere abordar, a planificar y facilitar los asuntos de la comunidad, gestionar los límites entre la comunidad, la organización o la entidad educativa o centro educativo, potenciar el desarrollo de los miembros de la comunidad, ayudar a construir la práctica añadiendo los conocimientos básicos, las mejoras prácticas, herramientas y métodos. Esto os lo he puesto aquí un poco porque a veces simplemente reuniéndose los miembros de la comunidad y compartiendo conocimiento y experiencia no es suficiente. Hace falta que uno de esos miembros adopte la función de moderador para poder organizar bien la dinámica de la comunidad, que se recupere bien todo el conocimiento y todas las experiencias compartidas. ¿De acuerdo? Hace falta que alguien tome este rol para que la comunidad sea más fructífera y se consolide y dé mejores frutos. ¿Sí? También es importante, profundizando en las características de las comunidades de práctica, tener en cuenta los perfiles de participación, especialmente cuando estamos ante una comunidad virtual. Voy a quitar esto de aquí a ver un poco que se vea. Ahí, vale. En las comunidades de práctica tenemos un núcleo, que son los activos, los participantes con mayor actividad, que es casi un 5% de lo que es el porcentaje de miembros que forman parte de esta comunidad. Em, los activos, que son alrededor de un 10%, que van interviniendo de vez en cuando. Y luego hay un porcentaje altísimo, que podría llegar a ser hasta el 80%, que son los que se denominan luques o periféricos. Muchas veces se cree que en una comunidad de práctica, cuando pasa esto, que solo igual hay activo un 20%, entre los que son el núcleo duro, que son más activos de manera más recurrente, y los que son activos así un poco más puntualmente. Y claro, cuando piensan en que esto es un 20% y el resto parece que no hacen nada,
entran en pánico y dicen, pero esta comunidad es un fracaso, por aquí no participa nadie, porque esto no funciona, porque hay un montón de gente que no interviene, porque tal. No. Cuando son comunidades virtuales es mucho más evidente, porque entonces se ve que solo participan un porcentaje muy bajo y los otros están ahí que no hacen nada. Cuando es una comunidad presencial queda un poquito más diluido. Pero son importantísimos y valiosísimos los miembros que, que no participan activamente, pero que sí que están escuchando, aprendiendo, beneficiándose de todo el conocimiento que se comparte, de todas las experiencias, de todas las buenas prácticas. Y aunque no intervengan de manera activa, este conocimiento lo retienen y lo procesan y lo conservan y además lo explican fuera. Es muy habitual que estos lurques o periféricos después fuera de la comunidad comenten a compañeros, compañeras y digan, estoy en una comunidad de práctica súper interesante, que estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, e incluso consiguen que, que se incorporen nuevos miembros a esa comunidad. Por lo tanto, no hay que desdeñar ni pensar que es un fracaso si el volumen de no participantes es alarmantemente alto. No es malo ni todo lo contrario, es algo muy habitual. Si os fijáis también en las redes sociales pasa también muy a menudo. Los que seáis usuarios de Facebook o de X o de Instagram, hay muchos usuarios de redes sociales que miran, que son los lurkers, que observan lo que publican los demás, pero que ellos o ellas no son nada o prácticamente nada activos. No suben contenidos, no comparten imágenes, ni fotografías, ni nada. Sin embargo, entran habitualmente a la red social, miran lo que hacen los demás. Y a veces con un poco de suerte igual comentan. Pues en las comunidades de práctica pasa algo bastante parecido. Y eso nunca es síntoma de fracaso. Es algo absolutamente normal. ¿Sí? Seguimos avanzando. Así que os he puesto este cuadrito que lo paso muy rápido, también cuando entramos un poco en cuestiones de alarma. Las comunidades de práctica atraviesan diferentes fases. Una fase iniciales, fases más de cohesión, de consolidación, hasta que pasan a comunidades maduras. Y todo tiene su tiempo. Y hay que darles ese tiempo para que vayan evolucionando, vayan madurando. No se pasa de reunir un grupo de personas así de la noche a la mañana a tener una comunidad consolidada donde están trabajando profundamente y están incluso produciendo lo que llamamos muchas veces productos de conocimiento, manuales, guías. Para llegar ahí hace falta hacer un proceso. Y tan válido es la fase inicial como la fase de comunidad madura. Aquí os he puesto un poco las características, pero no quiero entrar mucho en ello, porque si nos vamos a desviar demasiado del tema de la conferencia. Pero sí que me interesa que tengáis en cuenta que esto atraviesa varias fases, que la fase inicial es muy interesante y muy provechosa, que no siempre a lo mejor para que digamos que una comunidad de práctica funcione y esté consolidada tiene que acabar haciendo una guía o un manual. Esto a veces incluso pervierte la comunidad de práctica y acaba haciendo que en lugar de ser una comunidad real, acabe siendo un grupo de trabajo, porque sus mismos se focalizan en desarrollar esa guía, porque si no parece que no están haciendo nada, pero se olvidan de lo que es compartir realmente la experiencia y las buenas prácticas. Al final se acaba convirtiendo en un grupo de trabajo que se reúne para hacer una guía. Y eso no es una comunidad de práctica. En la comunidad de práctica tiene que haber todo un proceso de intercambio de conocimiento, un compromiso, un sentimiento de pertinencia, una serie de factores que son muy valiosos, muy enriquecedores y que aportan un montón de bondades que luego veremos, que si nos limitamos a hacer un grupo de trabajo, decir, a ver, entonces el índice, entonces el primer capítulo, tú el segundo y tú
El último, eso no es una comunidad, ¿de acuerdo? Que las comunidades de práctica, cuando estén consolidadas y maduras, acaben haciendo trabajos súper valiosos, que sean estos manuales o estas guías o lo que sean, cualquier producto que llamamos de conocimiento, es muy bueno, pero no todas llegan ahí y eso no hace que sean menos válidas o menos interesantes o menos útiles. Todo lo contrario. Sí, seguimos avanzando. Ahora nos vamos a ir centrando, voy a mover esto un poquito para arriba otra vez, en los elementos que facilitan el funcionamiento de las comunidades. Hay dos principalmente. La necesidad de mejorar un proceso de aprender, incluso el sentimiento de pertenencia. Sin esta necesidad es muy difícil que una comunidad de práctica funcione. ¿Sí? A veces hay tendencia a que desde las organizaciones, sean del tipo que sean, se tiende a mm, crear, intentar de alguna manera formar estas comunidades de manera un poco artificial. Decir, ahora vosotros, este grupo, tú y tú y tú, os vais a juntar los jueves por la tarde y vais a hacer una comunidad para compartir vuestras experiencias, buenas prácticas. Ojo con esto, ojo con esto porque lo más seguro es que no funcione. Tiene que surgir desde la necesidad de los miembros de esa comunidad. Los miembros de la comunidad tienen que necesitar dedicar un rato de la semana a reunirse con sus compañeros y compañeras, a compartir ese conocimiento, a compartir esa experiencia, a ayudarse mutuamente, a aprender y compartir conocimiento en torno a algo nuevo, alguna preocupación nueva, algún proceso, alguna situación que les haga partir de esa necesidad. Si no existe la necesidad, se mm, truncará, no acabará de evolucionar, porque si no tienes esa necesidad, no dedicarás un rato de tu semana a esto, te dedicas a otras cosas. Si no lo necesitas, ¿para qué? A veces hay un factor que se pasa por alto, quizá en el ámbito de las entidades o los centros educativos no es tan obvio, pero sí según qué tipo de centros, si son a distancia. Puede suceder también que el profesorado está disperso geográficamente y también se sienten un poco desvinculados de la organización o de la entidad educativa, y el formar parte de estas comunidades les ayuda a alimentar y a potenciar ese sentimiento de pertinencia. Y es un factor que puede ser muy útil y muy valioso a la hora de impulsar las comunidades. Y luego otro factor es la espontaneidad, que va un poco de la mano de la necesidad. Hay que estar un poco ojo a visor a movimientos que pueda haber entre los profesores o profesoras de un centro que tengan esa inquietud y que estén igual quedando para tomar café y compartir cosas que están haciendo en las aulas o inquietudes y intentar de alguna manera cultivar eso, que es el término que Etienne Wenger se me utiliza para hablar de las comunidades. Las comunidades se cultivan, se impulsan, se propician, no se crean, porque en el momento que las estás creando es claro que es algo artificial, que surge de la nada, que seguramente no hay una necesidad clara y que eso hará que la comunidad no acabe funcionando. Como decía Tim Wenger, el aprendizaje solo se puede facilitar o frustrar. Es decir, el aprendizaje está ahí, la necesidad de aprender está ahí. Y en nuestro papel, en si tenemos interés en que las comunidades de práctica vayan surgiendo, es facilitarlo, es impulsarlo, es cultivarlo. Si no, se puede acabar frustrando. Pero que la necesidad no es suficiente, y es lo que os hablaba antes. Es importante una figura del moderador, que ya hemos visto,
Es muy importante una cultura organizativa que propicie esto, que facilite esto, que sea una organización lo más horizontal posible, cuando más piramidal, más complicado es, que tengan esta cultura de compartir incorporada. Será buenísimo el día que no tengamos que hablar ya de las comunidades de práctica porque todos y todas en nuestros ámbitos laborales hayamos incorporado el compartir nuestra práctica diaria de manera natural y se nos facilite de alguna manera, se creen espacios para ello y se incorpore en nuestro día a día sin más artificio. Es también muy importante contar con una plataforma virtual adecuada. Encontrarse presencialmente para compartir según qué temas es complicado. Las agendas sabemos que cada día son más diabólicas y cuanto más facilitemos esta conexión, mejor. Una plataforma virtual adecuada que esté a pocos clics de la interfaz habitual de trabajo, si existe una plataforma en el centro educativo para poner las notas o facilitar material a los estudiantes o cualquier cuestión de estas, se puede habilitar un espacio que puede ser como un foro donde compartir experiencias y comentarios y buenas prácticas y conocimiento en general que facilite el ir progresando, el ir avanzando y no supeditar ese avance a una presencialidad que a veces puede ser muy limitante. Si se puede optar por una plataforma virtual, que a lo mejor puede ser en paralelo, se puede igual reunirse una vez al mes para poder profundizar, porque la presencialidad también pues, hace que el proceso sea más ágil, pero es bueno poder contar con una plataforma virtual para poder hacer ese seguimiento. Y también con el apoyo siempre del Departamento de Recursos Humanos. Los casos que quiero compartir con vosotros y vosotras son estos tres. Uno de profesores de la UOC, otro sobre la red de telecentros que existe en España. Cada comunidad autónoma tiene una red diferente. Esta es la red más general. Y un proceso de la 3, que es una plataforma que se creó para educadores sociales, que no es exactamente el profesorado en sí mismo, pero que también tiene unas necesidades en el proceso de aprendizaje y de labor docente. Os explico rápidamente el caso de los profesores de la UOC. Esto era de la época de cuando empezamos a lanzar la titulación de documentación en castellano. Yo era directora de programa entonces de esa titulación, entonces eran licenciaturas, ahora después pasó a ser grado. Y había un equipo docente nuevo, docentes colaboradores, que se estaban intentando habituar a una plataforma docente que no conocían, a un entorno. Nosotros trabajamos mucho en base a la evaluación continua. em, Hay que dinamizar las aulas, hay espacios de debates. Bueno, era todo un proceso nuevo, porque en universidades virtuales como la UOC en España no existían y los profesores que colaboraban con nosotros estaban acostumbrados a trabajar en formato presencial y decidimos de crear esta comunidad de práctica para ayudarlos a, a ir incorporándose y empapándose de la dinámica de aprendizaje de la UOC. El otro caso es el caso de los telecentros, que es de una red que se creó en España para luchar contra la brecha digital, para acercar las nuevas tecnologías a todos y todas, especialmente a los municipios pequeños, a los pueblos donde en su momento igual Internet no llegaba de la misma calidad que las grandes ciudades, y también acercar a la formación a, a esa población para familiarizarse pues, con el uso de los ordenadores, de las nuevas tecnologías,
de Internet, etcétera. Aquí lo que sucedía muchas veces es que era una única persona que estaba en este telecentro, que tenía que intentar acercar a la población este servicio. Había que crear actividades de dinamización, había que hacer formaciones y en muchas ocasiones disponían de pocas instrucciones y se sentían muy solos. Y entonces se crearon también un grupo muy sencillo, muy informal, para ir hablando los unos con los otros de cómo hacían cada uno en su telecentro particular. Haceros la idea de que son una persona en una habitación con 4 ordenadores y una impresora, en un municipio por igual de 2.000 habitantes y lejos de cualquier otro compañero o compañera que hiciera una labor, unas tareas similares. Y entonces, lo que os hablaba antes, el sentimiento de pertenencia y la necesidad de poder formar parte de, también les ayudaba a tener aún más interés en compartir ese conocimiento y el poder progresar juntos. Y por último, el caso de la 3, que es una plataforma que se creó en Barcelona para dar apoyo a grupos de educadores sociales que se encontraban un poco perdidos a la hora de llevar a cabo su tarea diaria en centros educativos o en centros de menores, en distintas entidades formativas o docentes. Y eh, el día a día a veces les planteaban, se cuestionaban mucho su tarea, el cómo tenían que trabajar sobre todo con los jóvenes. Se contaban también en unas directrices claras. Es una profesión muy bonita, pero que a veces no tiene una pauta tan establecida como ser un profesor de una asignatura o un tutor. Es una figura de acompañamiento que queda a veces un poco diluida. Y eso les creó esta necesidad de compartir cómo lo hacían el resto de sus homólogos en diferentes centros educativos de Barcelona o en centros de menores o entidades eh, orientadas al acompañamiento de menores. Y por eso formaron esta plataforma. Repaso rápidamente cada uno de los factores de éxito. En el caso de la UOC había una necesidad clarísima por la novedad del proceso. Los intereses estaban alineados entre el profesorado y o sea, la comunidad y la organización. Una cultura organizativa como la UOC propiciaba muy claramente esto, una plataforma virtual que era muy fácil de organizar una comunidad virtual. Contaban con un moderador, un volumen apropiado que debe andar entre los 30 y los 80 miembros, ni menos de 30 porque la actividad no sería suficiente y 80 sería más difícil de gestionar. Y en algunos grupos también tenía necesidad de pertinencia porque también estaban dispersos geográficamente. En el caso de los telecentros ya no hemos visto la necesidad de algo nuevo y de pocos recursos y pocas directrices, y la necesidad de pertinencia también porque estaban aislados y dispersos geográficamente. Aquí es clarísimo. La alineación sin saberlo de los intereses propios de la comunidad con los intereses de la organización, que es la red de telecentros que se haga estas formaciones. La cultura organizativa, porque estaban muy abocados a la docencia y a compartir. Y una plataforma que sin saberlo, que tenían una página web con un foro, la utilizaron para esto. Y en el caso de la 3, pues también una necesidad de una profesión relativamente nueva con unas directrices no suficientemente claras, necesidad de compartir la práctica diaria, alineación clarísima entre los intereses de la comunidad y los intereses de la profesión, y un espacio presencial, porque este caso, al contrario de los dos anteriores, era presencial. Se reunían todos los últimos viernes de mes.
Os he puesto aquí los factores de éxito de las comunidades de práctica para que tengáis claro qué son los factores que determinan que una comunidad pueda funcionar: la necesidad y la identificación de la oportunidad, la alineación de intereses, la cultura organizativa, que hemos dicho que también es muy importante, una plataforma virtual que puede ayudar mucho, la figura del moderador y un volumen apropiado de número de miembros. Y aquí van los beneficios. Cada vez se valora más aprender de los compañeros. Está claro que nada se aprende mejor que lo que se aprende de los iguales, es lo que comentábamos al principio, y aumenta el clima de confianza. Esto vale tanto para las comunidades de práctica como para las comunidades de aprendizaje. Pero aprender de los compañeros es muy valioso, aumenta el clima de confiar y del compromiso mutuo entre los miembros de la comunidad. Y eso es buenísimo porque se traslada luego a todos los niveles, al resto de la entidad, centro educativo en este caso. Se puede utilizar y va fenomenal para la formación de nuevas incorporaciones. En la comunidad de práctica se encuentran los veteranos con los novatos y los veteranos forman a las nuevas incorporaciones. Eso a ellos les genera prestigio, les genera solvencia, reconocimiento social, y en las nuevas incorporaciones aprenden directamente de aquellos que están haciendo eso diariamente y no de un manual o de alguien externo que venga a hacer una formación. Aprenden de sus compañeros que lo están haciendo todos los días. Y es muy beneficioso hacer estos formatos mixtos: formación convencional con formación a través de las informal, digamos, a través de las comunidades de práctica. Al estar todos al tanto de lo que están haciendo y al compartir ese conocimiento y estas experiencias, se evita la duplicidad de procesos y se sabe mejor lo que está haciendo el otro y se benefician más de lo que de la compañera o el compañero está llevando a cabo. Y sin duda fomenta la cultura de compartir de conocimiento. Esto es una cuestión reversible. Si la cultura de la organización favorece el compartir conocimiento, surgirán comunidades de práctica. Pero si las comunidades de práctica funcionan y generan este compromiso y este intercambio, revertirá en la entidad o el centro educativo y hará que la cultura de compartir se extienda y sea mucho más presente. ¿Qué más beneficios? Ayuda a mejorar problemas y procesos, consiguiendo organizaciones o centros educativos más eficaces y más competitivos, porque mejorará todo el funcionamiento del centro. Una actividad de intercambio alargada en el tiempo que supera los cambios organizativos es súper importante, lo decía antes. La comunidad de práctica, los intereses de sus miembros puede superar cualquier cambio organizativo e incluso puede que haya miembros que ya no pertenezcan a ese centro educativo que quieran seguir formando parte de esa comunidad. Evita la fuga de talentos porque genera ese sentimiento de pertenencia, pero más que eso, ayuda a que por lo menos el conocimiento se quede en la institución, no se vaya con el talento que decide marchar a otro centro. Ese conocimiento se quedará ahí porque se ha compartido previamente a través de la comunidad de práctica. Y fomenta, por supuesto, la entidad corporativa, el sentimiento de pertenencia a esa entidad. Tú cuando te sientes acompañado, te sientes valorado y reconocido, eso aumenta tu sentimiento de pertenencia a la entidad que te está arropando y te está dando ese reconocimiento social. Conclusiones, que voy un poquito pasada de tiempo. Las comunidades de práctica no se crean, lo hemos dicho, se cultivan. Esto es muy importante y surgen de necesidades o de oportunidades. Lo que decíamos de la necesidad de aprender un proceso nuevo, de una normativa nueva o de un nuevo modelo de aprendizaje. Y con ellas, las comunidades de práctica, conseguiremos organizaciones o entidades educativas más eficaces y más competitivas. Y hasta aquí, solo quería compartir
con vosotras este texto, este fragmento de María Montessori, que seguro que conoceréis, que es: todo el mundo habla de la paz, pero nadie educa para la paz, se educa para la competencia. Y este es el principio de cualquier guerra. Cuando educamos para cooperar y ser solidarios los unos con los otros, compartir conocimiento es un acto de solidaridad, aquel día estaremos educando para la paz. No nos olvidemos que más allá de compartir, aprender, progresar, mejorar procesos, conseguir que nuestros centros educativos sean los mejores, estamos educando para cooperar, para ser solidarios y de esa manera crear los caminos de la paz. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer estar aquí con todas vosotras y vosotros. Os dejo mi correo electrónico para cualquier duda o cualquier cuestión que queráis aclarar. Estaré encantadísima de responderos y espero que realmente os haya sido útil y provechosa esta ponencia y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y dejo de compartir. Gracias de nuevo. Hasta la próxima. Al contrario, doctora Sanz Martos, creo que nos ha hecho pensar muchísimo en nuestras comunidades. Yo, además de agradecerle a ella su intervención, sus ideas, aquellos ejemplos que nos ha compartido, no es para seguir al pie de la letra. Yo siempre he pensado que las conferencias magistrales, las ideas que nos comparten otro, son para vernos a nosotros mismos, para ver nuestras escuelas desde esas ideas, desde esas propuestas, y no para saber si estamos muy lejos o muy fuera, o muy cerca, o estamos totalmente inmersos, sino para aprovechar qué podemos hacer dentro de nuestras instituciones. Y en ese sentido, yo agradezco mucho el diálogo paralelo que se ha venido dando aquí en el chat. Y me parece que lo que se ha venido señalando entre los maestros, que conforme íbamos escuchando a la doctora Sanz Martos, íbamos compartiendo a veces lo difícil que es el liderazgo de un monitor. Yo propongo que este liderazgo lo tenga el director. Algunos maestros, algunos propios directivos comentaban dentro del chat lo difícil que es esta posición, a veces los grandes retos a los que nos enfrentamos para ir creando esa comunidad participativa, esa comunidad de aprendizaje, esa comunidad profesional. También en ese diálogo se señalaba que en muchas ocasiones las escuelas, en lugar de centrarnos en los objetivos, nos centramos en las simpatías o en esta parte más visceral de las relaciones. Me parece que en México tenemos que hacer una reflexión muy fuerte de lo que es el trabajo por objetivos, el trabajo por proyectos, el trabajo para fines comunes. Y puede ser que la persona yo no tenga cercanía, puede ser que esa persona me cueste trabajo, a lo mejor el diálogo, puede ser que con esa persona sea difícil la relación por muchas cosas, pero si nos centramos en los objetivos, en los propósitos, en los proyectos, en el bien común de nuestros estudiantes, eso queda en un segundo término. Creo que sí tenemos que hacer una reflexión fuerte en las instituciones educativas de lo que es este término y tema de la salud mental, de los vínculos asociativos positivos. Y a mí me gustaría, ¿no?, apoyar esta idea de la doctora San Martos, que nos termina su intervención con lo que María Montessori nos señalaba, ¿no? Es decir, si nosotros no enseñamos en nuestras instituciones habilidades, capacidades de compartir, de escuchar,
de dialogar, que además es una propuesta de la nueva escuela mexicana, del nuevo modelo propuesto para en el plan de estudios 2022. Estos niños, estas niñas no se van a llevar estas habilidades y entonces formaremos comunidades pues artificiales, superficiales, donde en nuestra colonia, en nuestra calle, en nuestro edificio, en nuestra asociación o en la propia escuela, pues estaremos repitiendo esos patrones más de competencia, más que de colaboración. Entonces, maestros, esto que estamos haciendo en este foro, que es compartir buenas prácticas, tiene como objetivo seguir y sistematizar un proceso, pero además también compartir cuáles son todos aquellos retos a los que se han enfrentado las maestras y los maestros para hacer un ejercicio, para utilizar el patio escolar, para convocar a los papás, para convencer el uso de un espacio escolar. No es fácil, pero poco a poco podemos las maestras y los maestros ir haciendo un trabajo de estas comunidades de aprendizaje.